Saludos cordiales un sábado más en este cara a cara de Voz Populi en el que les llamamos temas de actualidad. Acabamos esta semana como la empezamos, en medio de las protestas de los agricultores por su empeoramiento de calidad de vida, por la pérdida de valor de su actividad, una actividad que está en el origen de los tiempos del ser humano, por toda la burocracia bruselense, la burocracia española, todo lo que les atenaza desde hace tiempo. Para hablar de todo ello, que no solo de la amnistía vive el hombre, vamos a hacerlo con alguien que sabe mucho de la agricultura española y de la agricultura europea, porque suele estar sentado en muchas mesas en las que se decide el futuro del sector que en España emplea a cientos de miles de hombres y de mujeres. José Luis Miquel, director técnico de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, COAG. Encantado de tenerlo con nosotros. Encantado de estar aquí, Gabriel. Vamos a ver, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué ahora? Porque el campo español lleva pasando penurias mucho tiempo. Es decir, ¿por qué ahora? ¿Porque hay elecciones el 9 de junio? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es complicado interpretarlo, puede haber diferentes motivos para que sea justo en este momento, no lo sabemos, quizá también un efecto imitación de lo que está pasando con nuestros colegas franceses, alemanes, sí. Antes también pasó en Holanda, además con ramificaciones políticas profundas, pero lo que sí es cierto es que hay una última gota que rebosa el vaso, ¿no? Rebosa el vaso de la paciencia de los agricultores y ganaderos y del medio rural. ¿Cuál ha sido la gota esta? ¿Cuál es la gota? Yo creo que es una gota acumulada, se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, a los agricultores, al medio rural se le ha menospreciado, se le insulta muchas veces, cada vez hay una mayor desconexión entre el medio urbano y el medio rural, porque las generaciones que emigraron de los pueblos a la ciudad pues ya van desapareciendo, y sus descendientes son ya puramente urbanos, cada vez entienden menos el mundo rural, y también el mundo rural pues cada vez entiende menos muchas cosas que pasan en las ciudades. A todo ello pues se suma una situación de la agricultura cada vez más compleja, cada vez más difícil para los propios agricultores, descapitalización de las explotaciones agrarias, que ahora se encuentran en una revolución de cambio de paradigma con la incorporación de nuevas máquinas, datos, etcétera, economías de escala, necesitas capital y resulta que tu actividad te descapitaliza y una situación además en que las administraciones, tanto a nivel de Bruselas como aquí en España, pues en vez de propiciarte, digamos, un terreno abonado para que puedas prosperar, para que puedas crecer, resulta que lo que te encuentras pues es una avalancha normativa que te cae como una losa en la cabeza y que muchas veces... La famosa burocracia que se quejan los agricultores. Burocracia, que con esta reforma de la PAC pues se ha multiplicado por 5, por 10 y que muchas veces es ininteligible incluso para los que nos sentamos en las mesas, cuanto más para el que está en el campo con el tractor y que tiene que preocuparse de sus animales o de sembrar y abonar en el momento correcto. Ahora vamos a entrar en los detalles de lo que es el origen del conflicto, de por qué este conflicto, de sus causas, pero antes quería detenerme en la cuestión política, porque aquí no hay conflicto que no se politice. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y en general el Gobierno dice que esta es una movilización manipulada por la derecha, en particular por Vox. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, es una movilización heterogénea y bueno, habría que preguntarle los motivos a cada políticos, entre comillas, a cada agricultor, que desde luego pues tendrán su pensamiento político, pero vemos también que hay una gran variabilidad, o sea, yo creo que no puede ser un único partido el que digamos que ha manipulado o no ha manipulado, porque en todas las partes de España se está produciendo en Cataluña unas manifestaciones muy importantes, también han salido en el País Vasco. En fin, que las tendencias políticas yo creo que son muy variadas, diversas, aunque puede haber un componente más de reacción a este gobierno, con lo cual pues sí estaríamos hablando de quizá un componente más grande de la derecha en la reacción de estas manifestaciones. Lo decía Luis Planas, el ministro de Agricultura, a colación de que los agricultores parece que no aceptan las famosas 18 medidas que planteó el ministro para resolver el conflicto. ¿De qué se quejan ustedes respecto a esas 18 medidas? Es decir, ¿qué no les gusta de lo que plantea el Gobierno? Bueno, el ministro Planas en la reunión que mantuvo con los dirigentes, con nuestros presidentes y secretarios generales, lo que entregó fue una hoja con una serie de medidas para empezar a trabajar sobre ellas.
Durante esta semana hemos estado en varias mesas, hemos estado trabajando, hemos estado avanzando. Hay un Consejo Europeo el lunes de ministros de Agricultura. Pero, por ejemplo, ¿qué medidas se están avanzando? Si nos puede adelantar algo. Bueno, se están avanzando, sobre todo se está trabajando en medidas de simplificación de la PAC, por ejemplo... Administrativas. Administrativas, por ejemplo. Una de las quejas de los agricultores, les estoy explicando a los oyentes, es que la burocracia es excesiva. Entonces, o te dedicas de sol a sol al campo o te dedicas a ser burócrata de ti mismo, ¿no? Que es un poco la... Efectivamente, o bien tienes que ponerlo en manos de un gestor o de una oficina, de una organización agraria o de una cooperativa, pero eso tiene un coste y lo tienes que pagar tú, ¿no? Por una burocracia que te viene de... ¿Y por dónde va fuera. La solución que están implementando en la mesa de negociación? ¿Por dónde...? Bueno, se está avanzando en varios temas. Nosotros pensamos que no se trata de un único tema, en todo caso se trata de remedios parciales, porque hay que explicar que el tronco de las políticas agrarias viene de Bruselas. Nosotros somos la única política común de la Unión Europea. Es decir, la política agraria es común, no es común ni la política de defensa siquiera, ahora que tenemos el conflicto de Ucrania, es común, ni la sanidad, ni nada, únicamente la agricultura. Entonces, el tronco común de esas políticas que se reflejan en un reglamento de base, además, que es ley directamente aplicable en cada Estado miembro, proceden de Bruselas. Y han sido unas políticas que se han implementado en esta última reforma de la PAC, que entró en vigor el 1 de enero del 2023, y que se ha llevado a cabo bajo el paradigma ambiental y el Pacto Verde. Es decir... Ahora hablamos de la Agenda 2030, pero antes quiero irme a las medidas. Estamos con José Luis Miquel, director técnico de COAG, y quería preguntarle, yéndonos a las medidas, que luego vamos a la Agenda 2030, una de las quejas del sector, de los agricultores, es lo que se llama la ley de cadena de valor alimentaria. Es decir, para que nos entiendan en sus casas, un tomate en origen al productor, al señor que lo trabaja con su sudor de sol a sol, se lo pagan, estoy improvisando, a 0,17 euros el kilo, y él va al Carrefour y lo encuentra a 2 o a 3 euros cuando va a hacer la compra. Y eso me imagino que indigna a cualquiera que se tenga un poco de respeto a sí mismo. ¿Cómo se puede cambiar eso? Porque eso sí es política nacional. Eso efectivamente es política nacional. Ahí tenemos una ley, la ley de la cadena alimentaria, que nosotros pensamos que ha contribuido a avanzar en una relación más equilibrada entre el agricultor, que está en inferioridad de condiciones, y la otra parte, que es la industria y sobre todo la gran distribución, que son los que tienen la sartén por el mango, los que tienen una posición dominante. Es decir, estamos hablando de 3 o 4 grandes centrales de compra para 1 millón de agricultores. Entonces ahí hay una parte que es la parte débil. En esta ley de la cadena lo que se ha tratado es de cambiar esa cultura del trato en el campo, del pago de los productos, de forma que se pague al menos el coste de producción que tiene el agricultor. Que no se venda pérdidas, que el agricultor no venda pérdidas, que eso era una práctica habitual. Efectivamente. Pero exactamente 2 o 3 años después de la implementación de esta ley de cadena alimentaria, sigue sin estrecharse los márgenes entre el agricultor y lo que es el precio final de venta al público. ¿Quién está haciendo el agosto, hablando en plata? ¿Las grandes superficies o hay más gente alrededor? Bueno, el mayor poder dentro de la cadena alimentaria lo tienen las grandes superficies. Luego hay algunas industrias potentes, pero bueno, en general la industria alimentaria en España pues es de un tamaño pequeño en general. ¿Y qué les dice el gobierno para qué medidas puede implementar o qué puede hacer para acabar con ese estrechamiento, o sea, intentar ese estrechamiento? Bueno, aquí es que hablaríamos de 2 cosas. Uno son los márgenes dentro de la cadena alimentaria, que eso lo que hay que vigilar es que haya una competencia adecuada dentro de la cadena para que no haya abusos y se cobren unos márgenes por encima de lo razonable. Y otra cosa, que es lo que se trata dentro de la ley de la cadena alimentaria, que es el pago del producto al agricultor y al ganadero. Y ahí yo creo que sí se ha avanzado con esta ley, se ha cambiado en cierta forma esta cultura, o se ha avanzado de una forma que no es para estar completamente satisfechos, porque creemos que se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir implementando, pero sí es cierto que hemos tenido ahora un suceso que ha sido muy significativo. Hemos llegado a tener desde el 2021 un pico de incremento de costes de producción del 55%. Bueno, pero eso es por efecto también de la guerra de Ucrania, ¿no? El incremento de los petróleos... Venía de antes, incremento de costes de producción venía de antes de la guerra de Ucrania. Estábamos ya en más del 30% de incremento. Con la guerra de Ucrania se disparó otro 20% hasta el 55%. Ahora mismo ha bajado y está en el 30%.
Pero si no se hubiera producido una adecuación del pago en origen de los productos, nos hubiéramos ido a la quiebra muchísimas explotaciones agrarias. Entonces, digamos que ese cambio de cultura, de un trabajo más directo entre lo que son los productores y lo que es el resto de la cadena alimentaria, es lo que nos ha permitido sobrellevar esa situación de grave crisis, porque si no hubiera sido insoportable para muchas explotaciones. En las manifestaciones que han visto ustedes durante estos días y las semanas pasadas también, hay una imagen recurrente que es una pancarta que pone Stop Agenda 2030, ¿no?, que es uno de los leitmotiv de los gobiernos, de todos los gobiernos occidentales y de la Comisión Europea, en particular de su presidenta Ursula von der Leyen. ¿Están los agricultores españoles y en general europeos en contra de esa agenda como tal, o piden que se frene, o qué exactamente? Porque hay mucha gente, sobre todo urbanita, entre los cuales me incluyo, que pueden llegar a pensar, bueno, estos como los que iban en contra de los coches cuando las diligencias dejaron de servirnos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa reivindicación? Bueno, digamos que los agricultores, aunque viven en los pueblos, pero tienen también acceso a la información y se enteran de lo que está pasando en el mundo, y hoy más que nunca. Lo que supone la Agenda 2030, en lo que principalmente nos afecta a nosotros, que es el paradigma medioambiental, es una cosa muy sencilla. Tú no puedes sacrificar los objetivos económicos y sociales de un sector completo a un paradigma ambiental que diseñas desde unos despachos. Que dices, no, pero lo voy a hacer por vuestro bien. Sí, pero por nuestro bien, ¿cómo? Tienes que dar más explicaciones, porque por nuestro bien te puedes cargar la industria automovilística europea, como ya ha pasado, sí, o está pasando. Con el tema de la electrificación, sí, claro, la descarbonización. Efectivamente, en este caso. Entonces decimos, oiga, no, vamos a trabajar para mejorar el impacto ambiental de la actividad agraria, por supuesto, pero vamos a hacerlo a un ritmo y con unos plazos, unas agendas y un calendario que nos permita adaptarnos y que nos permita mantener nuestras explotaciones agrarias, que sigan siendo viables económicamente y viables socialmente, porque si no desaparecemos. Bueno, de hecho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, al inicio del conflicto, hace un par de semanas o tres, anunció que la prohibición de determinados fitosanitarios, los pesticidas, digamos, se prorrogaba su uso, para no incidir excesivamente en los costes de producción de agriculturas como la española, la francesa y otras, ¿no?, que compiten en desigualdad con otras de terceros países, estoy pensando en Marruecos, que sí pueden utilizarlos. ¿Se dan por satisfechos con eso o quieren más? Nosotros lo que nos gustaría es que estos calendarios, estas agendas, no se elaboraran en unos despachos y bajo la influencia de ciertos lobbies. Si es que el fitosanitarios, que se proponía una reducción del 50% con horizonte 2030 o horizonte 2035 o lo que sea, es que incluso a lo mejor hasta lo vamos a cumplir sin necesidad de ese reglamento. Incluso la propia cadena agroalimentaria española, con nuestros proveedores, con nuestros agricultores, con nuestras industrias, seremos capaces de cumplirlo sin necesidad de esa normativa. Pero ¿por qué nos tienen que imponer esas agendas? ¿Por qué nos tienen que imponer ese calendario cuando tenemos una cadena de producción enormemente compleja, enormemente sofisticada, donde es muy difícil hacer esa predicción, y máxime desde un despacho influido por lobbies ajenos a nuestro sector? Ha repetido el señor José Luis Miquel, director técnico de COAG, 2 veces la palabra lobby. Le voy a hacer una pregunta clara. ¿Usted cree que la vicepresidenta Teresa Rivera pertenece a algún lobby verde? Yo creo que pertenece al gobierno, lo que es más grave. Entiendo que no necesita pertenecer a ningún lobby porque está en el gobierno, además es vicepresidenta, y bueno, y hasta ahora ha sido la jefa de nuestro ministro Luis Planas. Pero Luis Planas es un hombre de campo, es un señor que sabe bastante, no solo de leyes comunitarias, porque ha sido embajador en Marruecos, ha estado también en la Unión Europea. ¿Usted cree que Teresa Rivera se está imponiendo a Luis Planas? ¿Exactamente qué opinan al respecto? No es una cuestión de opinión, es un hecho. Jerárquicamente está por encima de Luis Planas. Bueno, ella es vicepresidenta y Luis Planas no lo es. Y no solamente esto, en la Comisión Europea el vicepresidente Timmermans ha estado por encima del comisario de Agricultura y ha impuesto sus criterios en todo lo relativo al Pacto Verde y a todas las normativas medioambientales que se han incluido
obligatoriamente en la nueva PAC. En las elecciones del 9 de junio, las europeas, en las que votaremos todos, ustedes y nosotros, bueno, las encuestas dicen que va a ganar la derecha en general, en todos los países, con apoyo también de la ultraderecha europea, ¿no? Y en la izquierda hay una especie de, bueno, temor a que todas las políticas verdes caigan o decaigan, ¿no? Aunque Ursula von der Leyen sea reelegida presidenta de la Comisión Europea. ¿Usted cree que con un grupo popular europeo y una derecha, más a la derecha del PP, mayoritarios en el Parlamento Europeo, cambiaría la situación actual o cree que no? Vamos a ver cómo quedan los equilibrios después de las elecciones, porque hasta ahora el Pacto Verde se ha llevado a cabo con una presidenta de la Comisión, von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, y con un vicepresidente o brazo ejecutor de ese Pacto Verde, que es Timmermans, que era del Partido Socialista. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, ha habido un pequeño desmarque últimamente del Partido Popular, pero seguramente si dan los números, pues seguirá esa entente de Partido Popular y Grupo Socialista y no se moverán demasiado de estos paradigmas, entiendo yo. Yo creo que hay una parte de los grupos políticos, ya sea izquierda-derecha, que esa distinción izquierda-derecha ya no funciona de esa manera, sino que funciona agrupándose en torno a una serie de agendas y políticas que se llevan a cabo muchas veces sin, digamos, respetar la voluntad final de los electores. Si no se lo pregunto, esto que va a preguntar le reviento. Una persona del ámbito del gobierno me decía respecto a la queja del mundo de la agricultura sobre la excesiva burocracia a la hora de pedir ayudas de la PAC y otras cosas, decían, claro, el problema es que si tú eliminas los controles, crece la corrupción, en general, ayudas mal dadas, mal solicitadas, etcétera, etcétera. ¿Esto es así o es una excusa que pone el gobierno para no facilitarles a ustedes la vida, vamos a decir así? Yo estoy completamente en contra de esta afirmación. Yo creo que un exceso de burocracia es corrupción, un exceso de normas es corrupción, un exceso de normas impiden que realmente se apliquen y se pongan en valor esas normas. Realmente nosotros ahora mismo tenemos encima de la mesa con esta nueva PAC un plan estratégico de más de 3.000 páginas, tenemos 18 reales decretos, una ley de la PAC y una avalancha normativa que es completamente imposible de asimilar. Entonces tienen que hacerse las cosas de otra forma, tienen que hacerse más sencillas, más simples y también partir de la base de que el agricultor no es un incumplidor por naturaleza, sino que es una excepción, o sea, el incumplimiento es una excepción, no es la norma. O sea, no se puede establecer una legislación en base a la sospecha del sujeto, del beneficiario en este caso. Efectivamente, un agricultor hay que partir de la base que tiene su explotación en el campo, es su explotación, quiere cuidar el entorno en el que desarrolla su actividad y quiere transmitírsela a sus hijos en las mejores condiciones. Eso es lo normal, eso es lo habitual y eso es lo que sucede en la mayoría de los pueblos de España. José Luis Miquel, ha sido un placer tenerle, estaríamos más tiempo con usted hablando de agricultura y del futuro del campo español, que nos va mucho a todos en ello. Gracias por estar aquí en Voz Populi. Nada, gracias a ti, Gabriel, por acercar el campo al público en general. Se hace lo que se puede. Y a todos ustedes, bueno, la semana que viene hablaremos de la situación política, no sé si de la amnistía o de lo que pasa en el PSOE, en fin, todo el tema de corrupción en torno al caso Koldo, etcétera, ¿no? Hasta entonces, un saludo.